Tu aplicación se congela o se vuelve lenta al procesar tareas pesadas. Esto ocurre porque todo se ejecuta en el hilo principal, bloqueando la interfaz y afectando la experiencia del usuario. Pero no te preocupes, hoy te enseñaré cómo usar webworkers para llevar estas tareas a un segundo plano y hacer que tu aplicación sea más rápida y eficiente. En este video aprenderás qué son los webworkers y por qué son útiles, cómo implementar webworkers en React y cuáles son las mejores prácticas con los webworkers. Si quieres que tu aplicación de React sea más rápida y fluida, quédate hasta el final porque te enseñaré trucos que te van a sorprender. Para el ejemplo gráfico vamos a hacer una analogía muy sencilla con la subida de un video a YouTube. En este caso, nosotros estamos acá representados por la silueta de un usuario. Lo primero que hacemos es navegar a YouTube y luego de navegar a YouTube tenemos una opción o un botón en este caso que sería subir un video. Cuando damos clic en la opción de subir un video, nos da una lista en la cual podemos seleccionar el video que queremos subir, ¿sí? Una vez seleccionamos el video que queremos subir, internamente lo que hace YouTube es crear un nuevo hilo. Cuando se crea el nuevo hilo, la aplicación queda dividida, en este caso YouTube, en dos hilos. Tenemos el hilo principal, que se representado por el nombre main thread, y tenemos el hilo secundario o hilo de segundo plano, que sería el background thread, el cual sería el hilo encargado de procesar el video. Una vez tenemos el background thread, ese background thread puede ser también representado por un archivo llamado processvideo.worker.js, que va a ser el código encargado de tomar nuestro video, hacer las conversiones necesarias para subir dicho video a la plataforma. Una vez no, realmente este proceso, como pueden ver acá, se representa en paralelo, es decir, que ambos se siguen ejecutando en la misma línea, pero sin tocarse, es decir, que son hilos independientes, los cuales gestiona el sistema. Y a su vez tenemos el hilo principal, que puede ser la aplicación de React, o en este caso pues hacemos el ejemplo con React, y esa aplicación de React puede contener lo que es la lógica de la interfaz de usuario y todo lo demás relacionado a nuestra aplicación. De esta forma es como YouTube nos permite interactuar o seguir interactuando con la aplicación mientras estemos subiendo un video, y de esta forma no bloquea ninguno de los dos hilos y el procesamiento se hace por detrás o en segundo plano para que nosotros podamos seguir interactuando con la aplicación. Ahora veamos esto en código. Para ver el ejemplo en código de los webworkers, en este caso tengo un proyecto sencillo con Bit. La estructura es la siguiente: simplemente tengo el app.tsx, tengo el index css, el main.tsx y lo que hace parte de la estructura de Bit como tal. Ahora, si entro a la app.tsx, tengo una aplicación muy sencilla, la cual es un stopwatch, o por decirlo un contador de tiempo, el cual nos va a representar el hilo principal. Entonces en este caso acá puedo poner un comentario que diga el main thread y vamos a ver qué hace esta aplicación. En este caso acá simplemente voy a poner en consola pnpm y una vez nuestro proyecto esté corriendo, lo que voy a hacer es que voy a darle control clic, en este caso voy a abrir mejor el Brave, y en el Brave voy a buscar el localhost, que lo tengo abierto acá, 5173. Y como pueden ver, simplemente tengo un mensaje que dice tiempo que ha transcurrido y un botón de start y otro de stop. Si le doy clic en el botón de start, simplemente empieza a contar el timer. ¿Cómo vamos a simular nuestro ejemplo? En este caso, para simular nuestro ejemplo, vamos a representar, como les dije en un principio, esto como el hilo principal, y por detrás vamos a llamar a un webworker que nos permita ejecutar un proceso X, que nos permita ejemplificar con un proceso pesado mientras el contador del reloj está transcurriendo. Para eso voy a abrir otra terminal. En este caso la abro acá. Y en esta terminal voy a ir a la parte de src, que sería la carpeta de donde está nuestro código. Y en src voy a crear otra carpeta que sean los hooks. La creación de cómo vamos a utilizar los workers con React la vamos a hacer por medio de un hook. Eso quiere decir que vamos a crear un hook el cual permita utilizar un worker o crear un worker para nuestra aplicación.
voy a ir a esta carpeta hooks y acá voy a crear un archivo llamado background, use background, puede ser, o use worker.ts. Una vez tengo el archivo creado, lo voy a abrir con mi Visual Studio Code, que se llamaría use worker, y acá voy a empezar a definir lo que es la lógica principal. Listo, una vez tengo la lógica principal, voy a decir que mi worker va a recibir un tipo genérico, que lo voy a poner de esta forma. Y una vez tengo mi tipo genérico, voy a generar dos parámetros. Bueno, en este caso no serían dos, bueno, acá me da una autoayuda, pero serían tres parámetros. Sería el worker function o el worker init, que esto me va a recibir a su vez un parámetro de info, en caso de que exista, ¿sí? Que esto únicamente va a ser un string. Y también le voy a pasar que va a retornar un objeto de tipo worker. A su vez voy a recibir un evento onMessage, que el evento onMessage lo que va a hacer es que va a tener una data que va a ser de tipo message event, que esto viene directamente desde el DOM, desde una interfaz del DOM, y acá le vamos a pasar el tipo genérico. Y esto a la final realmente no va a retornar nada. Y por último vamos a recibir un parámetro condicional que va a ser la información del worker en caso de que queramos definir algún parámetro adicional, y nos quedaría de esta forma la estructura. Ahora, dentro del worker lo que voy a hacer es que voy a crear una referencia con el useRef, a la cual vamos a poner workerRef. Y este workerRef va a ser de tipo worker o va a ser nulo. Y lo vamos a inicializar con un parámetro vacío que va a ser nulo. Listo. Una vez tengo la referencia creada, lo que voy a hacer es que voy a crear un efecto. Y dentro de mi efecto voy a empezar a definir, le voy a pasar primero como parámetros, le voy a pasar el worker init y el onMessage, en este caso. Y antes de continuar, lo que voy a hacer es que voy a retornar mi workerRef. A su vez, para decirle a React o a TypeScript en este caso que yo voy a retornar una referencia, entonces va a decir que esto va a ser de tipo ref object y le voy a pasar el tipo genérico. Perdón, acá sería ref object de tipo worker, de esta forma. O como también puede ser nulo, pues lo voy a poner nulo, tal cual. Listo. Ahora, dentro de nuestro useEffect, lo que voy a hacer es que voy a inicializar el worker. Entonces acá simplemente pongo el workerRef.current. Voy a decirle que esto va a ser igual al worker init. Y en caso de que haya el parámetro o exista el parámetro worker info, pues simplemente se lo voy a pasar. Ahora voy a crear un if en el cual voy a validar si nuestro worker ya está inicializado. En este caso, si el worker ya está inicializado, es decir, ya tiene un valor, lo que voy a hacer, y bueno, aparte si ya tiene un valor, si existe también el onMessage, lo que voy a hacer es que voy a llamar al worker ref.current y voy a llamar al evento onMessage, add event listener, y acá llamo al evento message.
de esta forma. Es decir, que nuestra referencia del worker va a estar escuchando cada que haya un evento on message. Y una vez haya un evento on message, lo que va a suceder es que vamos a escuchar ese dato y una vez escuchemos ese dato, pues simplemente le vamos a enviar nuestro handler, que en este caso nuestro handler sería el parámetro que estamos pasándole al hook. Acá simplemente le paso el evento on message y por último voy a pasarle un nuevo parámetro que acá voy a abrir llaves y le voy a pasar un parámetro que sea passive true. Y este passive true es para que el worker siga escuchando en caso de que haya cualquier evento. Y por último, acá lo que voy a hacer es que cuando una vez, para decirlo, el efecto o el hook en este caso pierda su referencia o muera, por así decirlo, lo que voy a hacer es que voy a quitarle la referencia del worker. Entonces acá vuelvo a hacer la validación de que si existe el worker, simplemente voy a hacer un worker ref.current. Esto va a ser igual a null. Y antes de esto, bueno, de hecho, esto lo puedo hacer acá en el mismo. La misma línea. Y antes de inicializarlo a null, lo que voy a hacer es que voy a remover la referencia del onMessage. Entonces, workerref.current.remove event listener. Y acá le voy a pasar el message y le paso la función onMessage. Esto se llama hacer un cleanup. Un cleanup es como limpiar las referencias que hayan creadas dentro de un hook. ¿Sí? Es como para matar esa inicialización. Listo. Y de esta forma ya tenemos nuestro worker. Finalmente acá voy a hacer un export de dicho worker. Ahora, para utilizarlo voy a abrir mi app.tsx y voy a abrir esto en una nueva línea o en una pantalla dividida. Listo, acá ya lo tenemos. Ahora, dentro de mi aplicación, lo que voy a hacer es que acá voy a importar el useWorker. Y voy a importarlo desde mi archivo hooks, bueno, perdón, mi carpeta hooks y mi archivo useWorker. Listo. Una vez acá teniendo el worker, lo que yo puedo hacer de aquí en adelante es interactuar con este hook. Este hook únicamente lo voy a utilizar para yo crear nuevos workers, es decir, para crear nuevos hilos, una vez los necesite, ¿sí? Antes de continuar, hago un paréntesis para explicar que en esta parte, nótese que no tenemos ningún control sobre los workers que tenemos creados. Es decir, no tenemos, para decirlo, un pool o una lista que nos diga qué workers se han ido creando. Simplemente tenemos una referencia que en base, si está inicializado o no, cambia esa referencia, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer es que una vez el worker, pues, se haya inicializado o ya exista o ya tengamos, digamos, un worker específico para una acción, simplemente no lo registremos, sino que utilicemos el que ya esté en memoria. ¿Sí? Eso también lo podemos hacer, pero en este ejemplo, como es básico, pues vamos a ver el funcionamiento estándar. Listo, finalmente vamos a venir a, bueno, primero vamos a venir a nuestra parte de acá, a nuestro inicio. Y acá vamos a decir que desde un objeto, perdón, desde un objeto que vamos a tener acá, vamos a destructurar lo que viene desde el worker. Es decir, que acá hacemos un useWorker. Y para inicializar nuestro worker, lo que voy a pasar es que voy a crear una nueva función que sea el init. Entonces, simplemente acá hago un worker init. Voy a decirle que esto es igual a useMemo, porque vamos a memorizar el valor.
o guardarlo en la referencia React para que no se vuelva a repetir, ¿sí? Para que no haga render. Y acá una vez tenemos esto, simplemente decimos que quiero un nuevo worker. Y a ese worker pues le va a pasar unos parámetros, ¿sí? Por ahora simplemente acá cierro esto de esta forma y le voy a dar un formato, ¿sí? Lo voy a dejar formateado de esta forma. Simplemente acá, esto, así, y acá voy a dar otro espacio. Listo, ya tenemos la función que va a inicializar nuestro worker. Simplemente acá se la pasamos como parámetro. Y para nosotros poder inicializar un worker necesitamos acceder a la URL donde está ese script, ¿sí? En este caso, para acceder a la URL donde está ese script, podemos pasarle una ruta relativa por medio de un string o podemos pasarle un objeto URL, ¿sí? En este caso vamos a crear ese objeto URL. Acá simplemente creo una constante que se llame worker URL. Voy a decirle que esto es igual a una nueva URL en la cual le vamos a pasar la ruta base y le vamos a pasar la ruta relativa. En este caso la ruta base la podemos tomar desde el import.meta.url, ¿sí? Recuerden que el import.meta.url lo que va a hacer es que me va a devolver el path donde estoy actualmente. Como yo estoy en el archivo home, es decir que nuestro path va a estar ubicado en esta raíz. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar workers. Y dentro de esa carpeta workers va a crear un nuevo worker que se va a llamar background.worker.ts. Listo, y una vez tengo ese archivo creado, acá simplemente voy a decir que esto va a apuntar a la carpeta workers y voy a llamar el archivo background.worker. Pues, no, bueno, la extensión la omito, ¿sí? Y únicamente acá le voy a pasar el worker URL y acá como opciones también le puedo decir eh, casi no estoy mal, denme ver un momento el parámetro que recibe. En el worker, en este caso sería de options, recibe un worker options. Y acá le podemos pasar un nombre, ¿sí? Pero en este caso sería, le podemos pasar un tipo. Esto podemos pues ponerle que es clásico o demás, pero bueno, en este caso no le va a pasar un tipo, sino que le va a pasar un nombre. Y el nombre para este worker va a ser background, efectivamente background worker. De esta forma. Y finalmente, para tener todo listo, lo que voy a hacer es que voy a crear una función onMessage. Que esa función onMessage va a ser la encargada, en este caso le voy a poner handleMessage, que esta función va a ser la encargada de recibir el mensaje del worker. Entonces acá simplemente defino esa función, handleMessage, va a decir que esto va a ser igual, perdón, acá igual, y simplemente acá empiezo a definir la estructura. ¿Sí? Esto va a ser acá igual, en una función flecha. Y dentro de la función flecha, realmente acá lo que voy a recibir es un parámetro data. Que este data puedo decirle que hacer de tipo message event. O bueno, realmente no puedo. Bueno, vamos a decirle por ahora data. Y vamos a ponerle que por ahora va a ser de tipo any. Y acá simplemente voy a imprimir en consola ese mensaje. En este caso vamos a decirle que el mensaje recibido es data. Vamos a ver, worker provides, nada más, with the signature info worker.
Bueno, acá no sé por qué me está dando este error. Vamos a ver, esto va a volver un worker init. Bueno, realmente acá lo que veo es que estoy al final haciendo un use memo y es en realidad un use callback, ¿sí? Porque es una función. Y ahí vemos que ya se quita el error, ¿sí? Es decir, que acá puedo quitar este import. Ahora, como ya tenemos la inicialización de nuestro worker, recordemos, perdón, que esto en este caso recibe es una referencia, ¿sí? Esto es un worker ref. Como esto me vuelve al final una referencia, lo que voy a hacer es que con esa referencia puedo empezar a enviar eventos desde en este caso desde mi código, ¿sí? Pero antes de enviar eventos vamos a crear la estructura de nuestro worker. Entonces vamos a abrir el worker, el background worker, perdón. Y acá vamos a decirle, o vamos a definir una constante. Y vamos a decirle que esto va a ser igual a self. Que en inicio va a ser desconocido, pero que realmente va a ser de tipo worker. Y también va a tener en cuenta el tipo worker global scope. En este caso sería worker global. Bueno, ahí no me lo reconoce, me lo toma como este parámetro, pero si no estoy mal, este no es. Bueno, el caso es que esto lo hago para que el editor de código me pueda hacer el autocompletado. Entonces acá voy a hacer una add event listener, tal cual como lo vemos acá. Y en el add event listener voy a escuchar el evento message. En ese evento message simplemente lo que voy a hacer acá es que voy a crear una nueva función que va a ser el handle message. Acá recibo el data, que el data realmente puede ser de tipo worker message. Y acá vamos a decirle que el worker message realmente lo que me va a tipar o lo que me va a traer es un tipo, que un tipo en este caso puede ser un mensaje de tipo inicialización o un mensaje, por ejemplo, de tipo, no sé, proxies, por ejemplo, ¿sí? Y por último, esto me va a volver un valor, que el valor puede ser de tipo, pues, any, ¿sí? Puede ser cualquier cosa que me va a pasar como valor. Y vamos a decirle acá al data que esto va a ser de tipo worker message. Y acá simplemente defino mi estructura. Que por cierto, esto va a ser una función asíncrona. Listo, una vez tengo el add listener, acá simplemente pongo el handle message. Y luego le pongo el mismo parámetro que teníamos en el hook, que es passive, a true. Listo. Una vez tengo el handle message, bueno, acá me da un error. Seguramente es por el listener. Sí, efectivamente, es porque el listener recibe un message event y yo le estoy pasando un worker message. ¿Sí? Entonces acá realmente es message event de tipo worker message. Listo. Y ahí se nos va el error. Listo, una vez tengo la data, lo que voy a hacer es que voy a estructurar este objeto. ¿Sí? El objeto del parámetro data. Y acá voy a obtener el tipo y voy a obtener el value. Message event, bueno, en este caso esto viene de data. Bueno, acá vamos a ponerle, en vez de esto, data, vamos a ponerle event. Y acá event. Y de event tomamos el data. De esta forma. Listo. Y por ahora vamos a hacer un console log de lo que recibimos en nuestro mensaje.
Acá hago un paréntesis y es que este tipo realmente no hace parte de el parámetro que estamos recibiendo acá, sino que realmente es un tipo del message event, ¿sí? Miren que el message event también tenemos un tipo, ¿sí? Por eso es que acá lo podemos recibir. Entonces acá realmente lo que voy a hacer es que voy a recibir esto desde el event.data, voy a recibir el parámetro value y voy a recibir el parámetro type. Y acá vamos a realmente imprimir todo el evento de esta forma. Ya como acá tenemos el worker inicializado, voy a volver a mi código principal. Acá voy a abrir el app.tsx, que sería mi main. Y acá voy a crear un use effect, ¿sí? Acá voy a crear un use effect. Y lo que voy a hacer es que voy a enviar la información al worker secundario o al background worker cada vez que nuestro contador de tiempo reciba 5 segundos de diferencia. Es decir, cuando vaya de 5 en 5 va a enviarle un mensaje a nuestro worker. Es decir, 5, 10, 15, 20 va a irle enviando un mensaje a nuestro worker. Como si fuera un tick, ¿sí? Acá simplemente defino nuevamente la estructura, no función flecha. Y acá simplemente voy a pasar como parámetro los segundos transcurridos. Y voy a hacer una validación que si hay. Si existe el parámetro de segundos transcurridos. Y además de los segundos transcurridos, esos segundos transcurridos son múltiplos del 5, que en este caso para hacer el múltiplo, pues acá lo tenemos. El módulo de 5 igual a 0. Eso quiere decir que es múltiplo de 5. Y finalmente acá simplemente abro las llaves y voy a llamar a la referencia de nuestro worker, ¿sí? Entonces acá puedo hacer otra condición de que si existe el worker ref punto current, lo que voy a hacer es que voy a hacer un post message y en el mensaje le voy a enviar el tipo de evento que estoy enviando, que en este caso podemos decirle que va a ser el init, y finalmente le voy a pasar el valor, que el valor de ese init va a ser un texto, ¿sí? Initializing my worker, por ejemplo. Listo. Entonces con esto ya tenemos la estructura base de nuestro web worker, ¿sí? Entonces vamos a hacer una recapitulación, ¿sí? Primero tenemos nuestro componente principal, que sería el app. Y en el app primero tenemos un timer, ¿sí? Que el timer lo definimos por simplemente un texto de los segundos transcurridos, un botón de start y un botón de stop. El botón de start llama a la función handleStart, que simplemente hace la lógica del inicio del timer, ¿sí? Y el de stop realmente lo que hace es limpiar el intervalo de tiempo que se inicia cuando damos clic en el botón start. Luego de esto definimos lo que es la función de inicialización del worker, a la cual le pasamos la URL del worker, que la definimos acá. Le pasamos el nombre del worker. Le pasamos también, definimos una función handleMessage, que esta función handleMessage se va a llamar cada que tengamos un evento del worker o recibamos un mensaje del worker. Y finalmente tenemos lo que es la inicialización de ese worker. Una vez tenemos la inicialización de ese worker o la referencia a ese worker, lo que hacemos es que en el useEffect, cada que pasen 5 segundos, vamos a enviar un mensaje a ese worker para que haga un proceso, ¿sí? En este caso, como ya tenemos nuestra aplicación corriendo, vamos a ver cómo funciona esto. Acá simplemente abro mi F12. Voy a recargar un momento la página. Bueno, acá me dice que parece que hay un error. Bueno, realmente acá no sé dónde me está trayendo el error. Acá cierra también. Bueno, realmente acá no sé en qué parte me está enviando el error. Finalmente, para arreglar lo que nos está fallando, únicamente acá lo que tengo que hacer es que donde tengo la URL de nuestro worker, tengo que apuntar bien a donde está
el archivo, ¿sí? En este caso acá simplemente pongo un path relativo y con esto ya me debería funcionar la llamada al worker, ¿sí? Entonces acá voy a abrir nuevamente el F12 y vemos, acá se muestra el mensaje, vamos a ver si ya se soluciona. Sí, miren que ahora ya se soluciona, ¿sí? Para finalizar, digamos de hacer lo que es la prueba y ver si está funcionando el worker, lo que voy a hacer es que voy a iniciar nuestro contador y vamos a ver si cada 5 segundos vemos el contador, perdón, vemos el mensaje, ¿sí? Efectivamente, vean que acá recibimos un mensaje desde el worker cada que pasan 5 segundos, ¿sí? Ahí claramente lo están viendo. ¿Y cómo sé que esto es en segundo plano? Porque recuerden que detrás de esto no hay ningún proceso, ¿sí? El hilo principal no está alterando ningún proceso. Esto lo está haciendo directamente el worker. Ahí lo están viendo. Efectivamente, pues está funcionando, ¿sí? Pero acá parece que se pegó un poquito nuestra página. Seguramente es por la llamada. Entonces, bueno. Acá vemos que hay un tema con los workers y es que miren de hecho acá el bug que estamos recibiendo y es que se está registrando el worker infinitas veces, ¿sí? Y acá esto es un bug demasiado grande ya que al registrarse el worker muchísimas veces pues lo que va a causar es que nuestro procesador o nuestro navegador se rompa, ¿sí? Porque recuerden que un worker representa un hilo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo y por qué se está generando tantas veces el worker. En este caso, acá simplemente mandamos un mensaje y vamos a ver cómo tenemos la estructura del worker. A ver, use worker. Ya sé por qué, ¿sí? Resulta que en la inicialización del handle message, acá no estamos haciendo una memorización, ¿sí? Entonces, como no estamos utilizando el use callback, lo que va a pasar es que eso puede hacer que se re-renderice múltiples veces nuestro worker. Entonces, en este caso, para solucionar este problema, vamos a meter esto dentro de un use callback y acá simplemente vamos a abrir los paréntesis, ¿sí? Y como el proceso acá se murió un poquito, simplemente voy a volver a abrir mi localhost y vamos a ver cómo se comporta nuestro worker. En este caso, simplemente acá voy a abrir nuevamente esta pantalla y vamos a ver qué pasa cuando van transcurriendo el tiempo. Sí, vean que ahí me está recibiendo, pero vean que hasta el momento no se han creado más referencias, simplemente hay dos creadas. Y vean que ahí me sigue enviando, ¿sí? Pero hasta ahora no se han registrado más workers, ¿sí? Efectivamente era por eso, ¿sí? Ahora, como ya no se están creando más referencias, pues el tiempo sigue fluyendo y sigue enviando mensajes a nuestro worker, ¿sí? Ahora, como les decía, realmente nosotros con esto podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Si por ejemplo queremos que esto pase cada 10 segundos, lo que puedo modificar acá es que esto sea cada 10 segundos, de esta forma. Y que una vez recibamos el evento init, lo que voy a hacer es que voy a hacer una llamada, por ejemplo, a una API, ¿sí? Entonces acá voy a definir una constante de actions. Y con la constante de actions, esta va a ser como una especie de switch case, el cual voy a utilizar para procesar ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando llamemos al proceso init, lo que voy a hacer es que en el proceso init voy a llamar una función init que hasta ahora no he creado, ¿sí? Entonces por acá pongo init. Y esta función no la he creado. Y cuando llamemos al evento process o al tipo process, voy a llamar una función del mismo nombre, process. De esta forma. Ahora vamos a crear esta función. Tanto la función init como la función process. Entonces acá podemos definir una función init que va a ser asíncrona. Acá abrimos llaves. Y vamos a hacer lo mismo, pero con una función process. Listo, ahí ya tengo mis dos funciones. Ahora, lo que voy a hacer
es que simplemente acá voy a hacer un if y voy a validar si el tipo que estoy obteniendo, el parámetro tipo que estoy obteniendo está en las acciones. En caso de que el parámetro esté en las acciones, lo que voy a hacer es que voy a obtener un resultado y este resultado es asíncrono. Entonces acá simplemente pongo una wait de actions en el parámetro tipo y acá simplemente esto, como es una función, pues le pongo paréntesis, punto y coma, y en caso de que la función reciba un parámetro, pues voy a pasarle el value. En este caso acá voy a recibir el value, que esto es de tipo worker message de value, y lo mismo para esto, ¿sí? Que es de tipo worker message de value. Listo, y en el init finalmente, para seguir con nuestro ejemplo, voy a hacer una llamada a una API cualquiera cada vez que se llame pues, este evento, ¿sí? Simulemos que esta llamada se va a realizar cada que pasen los 10 segundos, se va a realizar una llamada a una API para actualizar, por ejemplo, un caché, ¿sí? Supongamos que es una sincronización de datos, entonces queremos hacer esa sincronización por medio de nuestro worker, ¿sí? Entonces acá simplemente voy a definir una constante response y acá voy a decirle que esto va a ser igual a una wait de un fetch y ese fetch lo vamos a hacer a la URL, puede ser la de placeholder o puede ser incluso la de Rick and Morty, ¿sí? Acá podemos llamar cualquier URL. Vamos a buscar la de Rick and Morty, Morty API. Listo, acá simplemente abro la primera opción y acá voy a ir a la parte de documentación. Listo. Acá voy a copiar esta URL y la voy a pegar acá. Y voy a decirle que voy a traer todos los personajes, ¿sí? Que sería character. Finalmente voy a decirle que la data la voy a obtener desde perdón, que sería esto, response.json. Y finalmente voy a retornar esa data, ¿sí? De esta forma. Listo, entonces, como ya sabemos que el init se va a llamar cada que tengamos un parámetro de inicialización, cada que llamemos a esta función inicializar. Y esto, como lo vamos a obtener acá, para enviarlo a nuestro hilo principal, lo que yo puedo hacer es que voy a hacer un contest.postMessage. Y acá realmente yo también puedo enviar un objeto, ¿sí? En este caso, el objeto podría ser algo de la siguiente forma. Le paso el tipo y en el valor le paso el resultado. El resultado. Listo. Y como acá ya tengo el resultado, finalmente vamos a ver qué pasa cada 10 segundos, ¿sí? Entonces vamos a ver si esto efectivamente hace este procesamiento. Listo. Inicio el timer. Se supone que cada 10 segundos me va a hacer la llamada a la API, ¿sí? Entonces vamos a ver. Voy a borrar la terminal, perdón, la consola. Y vamos a ver. Miren, ahí me hizo una llamada. Esto me trae una respuesta. La respuesta la obtengo en el app. Vean que el mensaje receive, bueno, acá le voy a poner ahora un mensaje para que sepamos que viene del app. Y vean que acá en el value me trae la data. Sí, efectivamente acá me trae toda la data cada 10 segundos. ¿Sí? Entonces vean ahí se van haciendo las llamadas. Y para saber dónde estamos recibiendo esa data la estamos recibiendo desde acá. Entonces vamos a decirle que mensaje receive from app. ¿Sí? Este sería desde el worker, este sería desde el app. ¿Sí? Y también otra cosa que incluso podemos hacer es acá crear una variable de si está inicializado el worker,
que por defecto va a ser false. Y podemos decirle que una vez entre por acá, initialize va a ser true. Y finalmente, de hecho, acá también podemos llamar otra función que sería la de proxies, ¿sí? Entonces acá puedo llevar esto para acá. Y acá puedo hacer un if de que si no está inicializado, initialize, lo que voy a hacer es que voy a retornar, ¿sí? Y acá realmente yo puedo hacer un return de proxies. Y le paso el value. Entonces, para saber qué está haciendo el procesamiento, voy a hacer un console.log de un mensaje que diga processing value de esta forma, ¿sí? Y con esto realmente ya tenemos lo que es el procesamiento o el ejemplo de cómo utilizar los web workers a nivel de código, ¿sí? Entonces vean que realmente si vuelvo acá, le doy start, nuevamente empiezan a transcurrir el tiempo, vamos a esperar que pasen los 10 segundos. Pasan los 10 segundos, me dice processing value, initializing my worker. Y vean que realmente acá las posibilidades son infinitas, porque lo otro que yo podría hacer es que al value, acá donde yo paso esto, yo le puedo pasar dinámicamente, por ejemplo, la cantidad de segundos que han pasado, para yo ir obteniendo los distintos IDs que hay acá, ¿sí? Por ejemplo, yo acá puedo obtener, por ejemplo, miren, página 19, yo puedo irle pasando ese parámetro para ir obteniendo esto de forma dinámica, ¿sí? O para ir obteniendo personajes aleatorios dentro de mi consulta. Y vean que acá nuevamente vamos recibiendo el mensaje. En la data efectivamente tenemos el valor. De hecho, si yo solo quiero obtener el valor, acá como estoy trayendo todo, y esto es un message event, entonces acá realmente lo que yo quiero hacer, voy a formatear esto de esta forma. Así, tal cual. Y acá voy a hacer un destructuring, ¿sí? Nuevamente voy a hacer un destructuring para obtener únicamente el data. Y el data solo quiero obtener el parámetro value. Vamos a ver, esperemos que pasen los 10 segundos. Miren que acá ya finalmente recibo solo lo que necesito. Ahora vamos a pasar a ver cuándo utilizar los web workers y cuándo son una opción viable. Para terminar con nuestro video, vamos a ver cuáles son las mejores prácticas con los web workers. En este caso vamos a dividirlo en dos partes, cuándo utilizarlos y cuándo no utilizarlos. En este caso, es efectivo utilizar los web workers cuando queremos hacer cálculos matemáticos complejos, como fórmulas y demás, cuando queremos procesar imágenes, audios o videos, cuando queremos hacer conversión de archivos grandes, ya sean JSON, CSVs, XML, bueno, todos los archivos que podamos procesar desde la web. Y cuando queramos cifrado, compresión o descompresión de datos, ¿sí? Acá podríamos poner otro etcétera, porque hay otros casos de uso que podemos tener en cuenta para lo que son los web workers y lo que vendría siendo el uso en general de segundo plano. Ahora, ¿cuándo no es recomendable utilizar web workers? Acá, como un englobamiento general, lo que primero que haría es que no es tan recomendable utilizar web workers en aplicaciones que no son muy robustas. ¿Por qué? Porque al final recordemos que los web workers generan diferentes hilos y si estamos, por ejemplo, en un dispositivo móvil, hay dispositivos móviles que únicamente tienen o dos núcleos o no nos dan acceso a muchísimos más recursos del dispositivo, por lo cual puede que antes de lograr un buen performance en nuestra aplicación, lo que vayamos a lograr es lo contrario. Entonces, antes de utilizar web workers para tareas puntuales, es mejor hacer un análisis de si realmente es lo que necesitamos, ¿sí? Y como primer punto, volviendo a este espacio de cuándo no utilizar los web workers, tenemos que no los debemos utilizar para actualizar el DOM
o temas relacionados con el DOM en el navegador. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a la API del DOM, ¿sí? Un web worker al final es un proceso aparte, la cual no tiene acceso a la API del navegador para acceder al DOM. Es decir, no podemos utilizar document ni nada de eso. No es recomendable utilizarlo para hacer consultas a una API simples. Como en el ejemplo anterior estamos haciendo una llamada a una API para consultar datos, pues eso no sería realmente un buen caso de uso para los web workers, pero para el ejemplo pues podría servir, ¿sí? Pero si ustedes necesitan un worker para únicamente hacer una consulta a una API simple, no sería tan recomendable. Es más recomendable utilizarlo para lo que es la sincronización de datos. Y por último, no se recomienda utilizar los web workers para manejar estados o cálculos ligeros en React, ¿sí? Para eso tenemos otras herramientas como lo puede ser el Contest API, Recoil, Susan, Hoteye, etc. ¿Sí? O también incluso tenemos lo que es el IndexDB, ¿sí? Para este tipo de estado. Eso fue todo por el video de hoy, espero que hayan aprendido y nos vemos en una próxima ocasión.